nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenos días. Vamos a reconocer que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro
su pueblo santo está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá. Camino al Señor, irá siguiendo tus pisadas. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Domina Cristo todo el universo, Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla,
mientras él se despedía de la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dos cosas antes de que se me olviden. En la semana pasada me llamó Trino Victoria de San Vicente de Paúl y me dijo que en este momento están pudiendo ayudar a aquellos que tengan alguna dificultad con PG&E. Pónganse en comunicación con él, 209-6575. 209-6575. Y antes de que se me olvide, por esta cuestión del coronavirus, el festival de la parroquia ha sido suspendido y esa es una fuente de ingresos para la parroquia que es importante. Estaba el padre hablando con alguien y entonces le dijo que habían tenido que suspender el festival y le habló de la suma de dinero que se estaba esperando que entrara por el festival y que pues tendríamos que buscar eso en otra parte. Esta persona con quien estaba hablando es una persona viuda que hace unos 4 años llegó a la parroquia. Entonces esta señora le dijo al padre: «No se preocupe», y le dio un cheque por $10,000, que era precisamente aquello que se necesitaba. Entonces, como dicen los italianos, se salvaron la cabra y las zanahorias. Vamos a la lectura del día de hoy. La primera lectura es una de mis lecturas favoritas de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, porque nos da en la figura del profeta alguien que tiene fe, alguien que está dispuesto a encontrar el Señor allí donde no hay cosas demasiado llamativas, sino en la soledad y en el silencio. Por eso, precisamente, al final dice que oyó el profeta el susurro de una brisa suave y entonces se cubrió la cabeza, salió a la puerta de la cueva y dijo: «Habla, Señor, tu siervo está escuchando». Esto lo vamos a utilizar un poquitico más tarde al final de la homilía para sacar otra conclusión. Fijémonos en Jesús yendo hacia los discípulos están que se mueren de un infarto, del susto, con la tempestad en que están, y fuera de eso otro susto que es ver a Jesús caminando sobre el agua y empiezan a gritar. Y aquí está la primera enseñanza. En los apuros, en las necesidades que pasan los cristianos y que pasa el mundo entero,
allí está Jesús cerca. No son desconocidas de Dios. No son cosas que agarran a Dios descuidado, no. Él sabe perfectamente en qué situación estamos y está dispuesto a ayudar, dispuesto a darnos una mano. Caer en la cuenta que esta identidad yo soy, la que emplea Cristo en el Evangelio, es aquella que Dios emplea para revelársele completamente a Moisés, para decirle yo soy el Dios poderoso, yo soy el Dios creador. Ve donde el faraón y dile, yo soy, me ha mandado. Ahora, aquí hay una enseñanza sumamente importante. Y esa enseñanza la tenemos que aprender muy bien aprendida. Porque el miedo hace que retrocedamos. Pero si yo quiero aprender a confiar, me tengo que arriesgar. Yo no puedo saber si puedo confiar en alguien si no confío en ese alguien. Si no me arriesgo, si no me entrego totalmente a la confianza de esa persona. Y de esa manera conozco a la persona muchísimo mejor y sé realmente que me puedo fiar de ella. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro le dice al Señor, bueno, pruébame que tú eres el que dices que eres y mándame ir caminando a ti sobre el agua. Listo, ven. Comenzó Pedro a caminar y le entró miedo. Miró las olas, miró los vientos, le entró miedo y empezó a hundirse. Quitó su mirada de Jesús. Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar únicamente lo que tenía a su alrededor. Y cuál era su situación en ese derredor. Y que esa situación se lo estaba tragando. Y que se iba a ahogar. Y que no podía estar en pie sobre el agua. Y entonces ahí sí le gritó a Jesús, Señor, sálvame. El Señor estiró la mano, lo agarró y le dijo, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? ¿No te dije que yo estoy contigo? Acuérdense de esa promesa del Evangelio, cuando Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos abandona, Él no nos deja solos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque Él sabe que la vida cristiana es un caminar a Él en un mundo que se está moviendo, en el que a veces nos estamos hundiendo, en el que a veces nos estamos resbalando, en el que a veces no encontramos nuestro sitio. Y entonces necesitamos a alguien que nos reafirme, que nos diga, no, aquí estoy yo, no temas. Soy yo. Y ese que hace que se muevan las cosas es precisamente Jesús, para ver hasta dónde llega nuestro arriesgarnos por Él. Fundamentalmente eso es lo que ha hecho posible el martirio de la gente, el martirio de los cristianos, que se arriesgan totalmente por Cristo, confían totalmente en el Señor y entregan su vida. Y ese no teman soy yo, acuérdense que lo tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Jesús dice a los enfermos, no temas, porque viene a sanar. A los pobres, viene a ellos, ¿por qué? Porque se ha solidarizado con ellos. A los pecadores dice que no teman, porque Él perdona y salva. A los que tienen miedo, los libera de las angustias. A los que han fracasado, les dice que no tengan miedo porque en Cristo se puede volver a triunfar. Y a los desanimados, porque tenemos un futuro en Cristo. Y acuérdense de esto, esa primera lectura. Es muy importante que recordemos que en ese susurro de una brisa suave
allí estaba el Señor. ¿Recuerdan el aliento de Dios en la creación? El Espíritu de Dios, ahí está la presencia de Dios creando, cambiando absolutamente todo. ¿Recuerdan cuando Jesús se aparece a los discípulos aquella segunda vez después de la resurrección y les dice, reciban el Espíritu Santo? Y a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Y dice la Escritura que sopló sobre ellos, les dio su Espíritu. No fue una cosa sumamente extraordinaria, no fue una cosa sumamente ruidosa, no. Simplemente sopló sobre ellos y les dijo, yo soy, confíen en mí, vayan y transformen el mundo entero. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La experiencia del reino de Dios consiste en que la misericordia y la fidelidad se encuentran. Con fe firme elevemos nuestra oración. Por los ministros de la Iglesia que luchan con las dudas, la soledad y el miedo, roguemos al Señor. Por los que desempeñan algún servicio de gobierno, para que sean solícitos en responder a las demandas de los ciudadanos, roguemos al Señor. Por todas las personas que, como Elías, se esfuerzan por escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad, roguemos al Señor. Por los enfermos de nuestra comunidad parroquial, especialmente los enfermos del coronavirus, para que experimenten nuestra solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Por los pescadores y los marineros, para que experimenten la protección de Dios en todos los momentos de peligro, roguemos al Señor. Por cuantos han muerto, especialmente Ana Sonia Quintanilla, María Esperanza, Josefina y Juan Fonseca, para que lleguen al descanso eterno, roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Por quienes han perdido su trabajo y los que experimentan dificultades económicas, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, tú le mandaste a Pedro ir a ti sobre las aguas, y aunque era débil su fe, no lo dejaste zozobrar, sino que lo asististe y le renovaste la confianza. Llévanos de la mano cuando flaquee nuestra fe. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el
allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también del dolor. Yo creo en Dios y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en el sacramento de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos de un mismo Padre, que nos da la vida eterna, dirijámonos a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. La comunión de tu sacramento que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Que tengan feliz día. Qué grande es mi Dios, qué grande es su amor, qué grande es mi Dios, por siempre ha de ser. Separó las aguas, a su pueblo salvó, Él nunca nos abandonó.